Bueno, vamos a arrancar urgentemente sobre la clase uno, que sería de la nada la idea, ¿no? Empezar a contar. Fíjense una cosa maravillosa. Eh, a ver, desde un cortometraje, pero también el diario de Ana Frank, un largometraje, un cuento, una novela, eh, tienen muchas cosas que los diferencian, pero tiene un elemento fundamental: cuentan una historia. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro y presente. Contar una historia es también construir una historia. Ustedes me dicen, ¿qué pasa con la noticia? ¿Qué pasa con un documental? También es importante reconocerlo que están armados y representando una historia. Aunque por ahí el germen de lo que es la idea o la semilla de donde nace es de otro lugar. Ya viene como predefinido el tema, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir con esto. Todo empieza en nada. Si pensamos en la ficción o pensamos en el documental, estamos en un lugar en donde nada es nada, es la pantalla en blanco en el momento en que nos sentamos a escribir una o dos palabras que van a empezar a construir esa idea, ¿no? El germen o la semilla de esa idea puede ser grande o pequeña, fragmentaria o completo, sencillo o complejo. Lo importante es reconocerlo cuando se presentan. Fíjense un ejemplo personal de hoy. Guillermo Risotto, un guitarrista argentino, rosarino, que vive en España, nos pusimos en contacto y me mandó un par de cosas para que pueda escuchar. En ese momento escribí dos ideas. En el momento de estar escuchando y viendo en YouTube sus videos, escribí dos ideas y se los conté rápidamente. Es importante, un ejemplo personal, pero es importante estar alerta en los momentos en que se aparecen esas ideas y poder anotarlo, ¿no? Fíjense, Stephen King, un gran escritor, Carrie, por ejemplo, decía, el trabajo del narrador no es encontrar una idea, no sé, no es encontrar la idea así como una cosa enorme, grandilocuente, sino reconocerla cuando aparece. Tal vez sea como esta cosa, ¿no? Muy pequeñita y que se convierte en idea. Pero es muy importante que sepan que todo es contable. Cualquier historia se puede narrar, pero lo importante es que sea interesante. ¿A partir de qué elemento o a qué le llamamos interesante? Para mí, interesante es que el espectador no se mueva del lugar que está viendo nuestra historia. Mantenerlo como agarrado para que no se vaya, no se escape, no huya de la historia que le queremos contar. Por eso es necesario conocimiento de algunas técnicas o de lo que llamamos carpintería de ese elemento. El dibujo de los personajes es un elemento fundamental, la elección del punto de vista, desde qué lugar vamos a narrar esa historia, la recreación del ambiente, en qué lugar vamos a contar esa historia. No es lo mismo en el campo que en la ciudad, no es lo mismo en un lugar inhóspito a un lugar conocido. Y un cuarto elemento que es la construcción de la intriga. Y un elemento fundamental, que aunque sea clasicista, es importante empezar a trabajar, que es el conflicto. Ya vamos a entrar en eso, no se preocupen, pero son elementos que es necesario empezar a manejar. Empezar a conocer lo que es nuestro oficio de ensamblar distintos elementos para que esa historia sea interesante para el espectador. No hay excusa. Tenemos que desechar las excusas. Eso de que no se me ocurre nada no puede ser eh, admisible en nuestro oficio. Eh, Cualquier cosa de esa, de que pongan cualquier excusa, es sinónimo de cansancio, falta de ánimo, desinterés. Entonces, sepan trabajar en contra de las excusas, ¿verdad? Vamos a ver esto de En busca del pez dorado. David Lynch arrancó haciendo cortometrajes que lo hicieron muy famoso hasta que pega el salto al largometraje con, eh, con Cabeza Borradora del año 77. 3 años después, me estaba confundiendo, 3 años después hace El Hombre Elefante en el 80. Pero en el 90 eh, pega el salto por ahí internacional, si se quiere, con una serie de televisión que se llamó Twin Peaks, que ahora hay como una remasterizada en Netflix,
pero tienen trabajos maravillosos de largometraje como La carretera perdida, una historia sencilla. Vean mucho Lynch porque es súper interesante para poder contar. Lynch, más allá de director de cine, todos los días medita. Su elemento de construcción y de armado de sus historias son consecuencia de la meditación. Entonces, por eso fue que también pusimos En busca del pez dorado, porque dice, si querés pescar pescados chicos, quédate en la superficie. Contá algo mínimo. Pero, y acá está lo fundamental, y es lo que queremos hacer, es pescar pescados dorados. Son pescados mucho más grandes y complejos, ¿no? No significa que toquemos temas como la muerte, la paz, la libertad, sino que profundicemos en busca de esas buenas ideas, ¿no? En contra de un escritor mío, completamente mío, que es Ernesto Sábato. Decía Sábato que los mejores momentos de creación son los peores para vivir. Sin embargo, me quedo con el veneno de lo que dice Lynch, ¿no? La depresión, la rabia y la pena resultan bellas en una historia, pero para el cineasta es veneno. Tenemos que aprender a construir desde el juego, empezar a escribir desde la alegría, y por ahí nuestro personaje está depresivo, pero no es necesario ser depresivo para poder escribir esa historia. Un par de elementos fundamentales, como le decía recién en el ejemplo de Guillermo Risotto, que si quieren lo pueden escuchar y está buenísimo, anotar todo lo que se nos ocurra. Ya haremos el filtro más adelante. Yo con mi celu acá tengo un anotador, como les dije, que se llama ideas, ¿sí? Y que en esas ideas tengo miles de ideas escritas. También tengo fotos, también tengo video, también tengo audio. Anotar todo. Es lo primero que tenemos que sistematizarnos, ¿no? En cualquier momento puede llegar una frase, una emoción, una anécdota, una imagen que nos estimule y está muy bien anotarlo. Volvemos a Icowicz. La creación de una historia es un proceso, dice ella. Es como una cosa, es como algo más largo que solamente una luz que viene desde arriba y que nos dice, ay, esta es una idea. No, puede ser un sonido, una imagen, un fragmento de un diálogo, una situación, un sentimiento, una convicción personal, un hecho histórico, la vida del vecino, una noticia del diario. Cualquiera de estos elementos nos puede asombrar, nos provoca, nos conmueve de alguna manera y nos hace empezar a escribir una historia. En mi caso, a mí yo siento como cierta excitación cuando aparece una idea. Entonces es muy fácil de identificarlo. Creo que es también ejercicio de poder empezar a reconocer ideas y a partir de eso darle una mirada personal, porque ahí está la cosa, ¿no? Es decir, nuestra mirada, nuestra voz sintetiza de alguna manera esa idea o lo que realmente nos interesa. Vamos a ver un par de trucos disparadores. Imágenes, noticias, la piedra en el estanque, el error creativo, el binomio fantástico, la hipótesis fantástica, los mitos y leyendas, las historias, la historia, no las historias, también puede serlo, y la historia familiar y de la infancia. A ver, imágenes, cuadros, fotos, dibujos. Es muy importante empezar a leer qué personajes están, qué conflictos se pueden armar ahí, qué están haciendo, por qué lo hacen, qué están hablando. Eso nos puede generar una buena historia. A mí me pasó, no quiero ser demasiado autorreferencial, pero cuando conocí por primera vez el Museo del Louvre, me pegó de una manera terrible ver los cuadros que yo veía en Google, ¿no? Y empezaron a generar semillas o disparadores que empecé a notar, ¿no? En este tipo de cosas, cómo se relacionaban, cómo se miraban, la mirada, los diálogos, por qué esos personajes estaban ahí, me iban generando como preguntas maravillosas para ideas. Aunque no crean, eso se usa, ¿no? Noticias y citas son disparadores. En el caso de la serie de Monzón, que la pueden ver, Monzón la serie de nuestro querido amigo Jorge Román como actor, partió de una noticia, ¿no? La revista, blog, los periódicos reflejan hechos más extravagantes de la vida real y a veces eso nos puede generar como buenas historias. También es importante centrarse
no quiero ser extremista, pero en las historias o en las noticias locales, ¿no? Que reflejan nuestro entorno, nuestra forma de pensar el mundo. Creo que no es inadmisible ir a filmar al sur con la nieve, pero creo que nos vamos a sentir mucho más cómodos y pensar y sabiendo cómo funciona el calor, ¿no es cierto? En este lugar. No digo que no piensen cosas como más de afuera, pero sin embargo me parece que hay algunas cuestiones regionales que nos dan como cierta localía sin caer en lugares comunes, pero esta cosa de ver el mundo del lugar en donde nos tocó vivir, que es lo más importante. Esto tampoco quiere decir que desechemos todo lo que sea noticia internacional. La noticia internacional o las citas o cualquier noticia nos va a ver o nos va a dar un entorno mucho más grande de cualquier tema que vamos a encontrar. Pero lo importante es que todas estas son fuentes de temas, personajes que nos pueden llegar a interesar, ¿no? Una de las noticias más impactantes de mediados de los años 70 en Nueva York fue el paseo acróbata Philippe Petit que realizó en las Torres Gemelas, por ejemplo. Eso hizo que el cineasta James Marsh hizo un documental que fue uno de los documentales del año 2009, ganó Óscares y demás. Y nació de una noticia, fíjense. La piedra en el estanque. ¿Qué es la piedra en el estanque? Rodari dice una palabra, solamente una palabra lanzada al azar produce en la mente, en nuestra mente, ondas superficiales y también profundas. Como por ejemplo que Borges en el Zahir, léanlo, búsquenlo, está gratis, una palabra que no lo convencía lo que decía en el diccionario, que es la palabra inolvidable. A partir de la palabra inolvidable, Borges arma este cuento del Zahir. Fíjense cómo solamente una palabra puede generarnos un montón de ideas para una historia. ¿Existe algo que sea realmente inolvidable? Dice Borges, ¿no? También podemos pensar en acrósticos, ¿sí? Raptan, reposan, empezar a pensar en distintas palabras que nos hagan narrar alguna historia. Siguiente punto, que es el error creativo. Parece mentira, pero cualquier elemento de un error que nos hace reír o que diga un amigo puede generar una situación. Hay errores ortográficos como por ejemplo corazón o cualquier error en el celular nos hace empezar a pensar una historia. Por eso digo que hay que estar alerta a las ideas que aparecen, ¿no? Corazón con K, bueno, cacuela, también la pronunciación, alguien que pronuncia mal a nosotros nos puede empezar a generar un elemento, un personaje, una escena, ¿no? Automóvil, ¿no es cierto? Empezar a pensar eso, ¿no? Binomio fantástico. El binomio fantástico es juntar dos elementos que tengan dos palabras, digamos, y que se choquen. Esto es Rodari también. El con, podemos pensar, el papel con la luz, ¿qué puede generar eso, no? O Rodari nos pone un ejemplo mucho más básico, la niña y su perro. Y esa capacidad de inventar nos hace empezar a armar esa historia que necesitamos, ¿no? La hipótesis fantástica es como lanzar una red, tarde o temprano algo se encuentra, también de Rodari, ¿no? Él dice, qué pasaría si, ¿no? ¿Te imaginar vivir sin? ¿Qué pasaría si de pronto nos tomamos un ascensor y terminamos en la luna? Bajamos en la luna. ¿Te imaginas vivir sin celular, sin internet? Eso nos puede generar una historia maravillosa, ¿no? Vamos al cadáver exquisito. El cadáver exquisito es bien típico del surrealismo. Nuestro querido Breton, que es como el padre del surrealismo, tenía muy claro los conceptos y las teorías de Freud en base a sueños y demás hierbas. Así que es súper interesante el tema del cadáver exquisito. No sé si lo hicieron alguna vez. Si no, háganlo porque es muy divertido. Es escribir una frase, por ejemplo, y el compañero solamente ve la última palabra y escribe una frase en base a esa última palabra. Y pueden hacer cosas muy interesantes y aparte es muy interesante de hacer. Vamos al 7, que es mitos y leyendas. Fíjense que muchos de los cortos regionales tienen incorporados los mitos y leyendas, porque todas las culturas de todo el mundo
tienen sus propios mitos y leyendas. Lo importante, lo más importante que a mí me parece acá, es hacer una nueva mirada sobre esos mitos. No solamente tocarlos como literalmente, lo mismo que la historia, sino revisionar, empezar a pensar en actualizar esos mitos, cómo miran ustedes esos mitos, darles un nuevo aire, acorde a la época que nos toca vivir, ¿no? En eso me parece súper interesante el Carao de Seba Ibarra. Véanlo al clip de Seba Ibarra y vean cómo reinterpreta el mito del Carao. Cómo a partir de un mito se puede empezar a pensar otras cosas, ¿no? O vean, hay un género que es maravilloso dentro del documental, que es el falso documental, cómo unas visiones de documentales sobre los mitos pueden generar casi una ficción, ¿no? Historia. Hacer una obra, un hecho histórico, es intentar ordenar un poco, darle un punto de vista, un sentido, pero sobre una historia que ya está escrita, ¿no? Calamaro tiene un tema hermoso que dice: la historia se escribe en hojas desordenadas, ¿no? Entonces, esa historia, cualquier historia que ustedes puedan encontrar, se puede reinterpretar. Hacer un documental o hacer una ficción sobre este octavo punto puede generar distintos puntos de vista. Es como ordenar un hecho histórico, es darle un orden propio, darle un punto de vista, un sentido. De nuevo, no es encontrar la verdad objetiva, lo objetivo no existe, digamos, sino una interpretación particular de esos hechos históricos, ¿no? Hay millones de hechos históricos. Miren un documental de un gran director que es Patricio Guzmán, chileno, La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas, cómo reinterpreta los hechos y empieza a construir algo nuevo. Vamos a un tema, al número 9, que es un clásico de la ficción, que son las historias familiares y la historia de la infancia. La infancia es un lugar predilecto de muchos autores. Toda la familia tenemos excentricidades, ¿no? Sus partes oscuras, sus alegrías, sus miserias, sus rutinas, que pueden servir de fuente. No tenemos que matar a nadie, digamos, pero es importante usar esa fuente de conocimiento para poder crear. Y la infancia, como le decía, no sé, Tarkovsky, por ejemplo, un director ruso maravilloso, que muchas de sus obras tienen que ver con su infancia y su forma de ver el mundo a partir de la poesía, ¿no? Es fundamental el desarrollo de la persona, y los hechos que nos acontecen nos marcan de por vida. Entonces, por eso es muy usado el tema de la infancia como lugar de la creación, para buscar historias que nos motiven y nos conmuevan, ¿no? Vamos a un par de fases que habla Rabiger. Buscar semillas, ¿no? Buscar y recopilar materia prima. Hay que rastrear muchas ideas que te llamen la atención y que interesen, dice Rabiger, y almacenarlas más o menos ordenadamente, ¿no? Analizar estas ideas para ver si tienen posibilidades reales de convertirse en un relato cinematográfico. Por eso a mí me parece que hay tres cosas que pueden suceder. No obtenemos nada en claro y la desechamos a esa idea que hicimos. Puede surgir una storyline que nos resulte potencialmente atractivos a nosotros y que puede tener un desarrollo posterior. Y obtenemos una storyline que no conserva en nada la idea original. Muy importante este momento de la creación, para que empiecen a encontrar no una, sino 10 ideas, y de que podamos desarrollarla a partir de eso. Por eso me parece maravillosa una cosa de Goethe que dice que lo único que no se empieza, lo que no se empieza, nunca tendrá un final. Esta es como la primer clasecita. Espero que tengan y que esto les desarrolle la imaginación y puedan encontrar miles de ideas, y que podamos terminar en esto, de que es una semilla y podamos cosechar a fin de año buenos cortos.